la... Parece que no tiene activa. Ahí está grabando. Ya. ¿Cómo están, niños? Buenos días. ¿Todos me escuchan? Sí. ¿Fernando, tú me escuchas? Sí, profesor. O sea, ¿todos me escuchan? Sí. Ya, ¿parto entonces, Fernando? Sí, profesor, yo creo. Claro. Porque a medida se van a añadir los que no hayan... Pero ya. Yo creo Ya, que sí, profesor. Voy a... pregunta, ¿todos me están escuchando y todos pueden, si quieren, hablar? Sí, profesor. Ya. Bueno, ¿cómo están? ¿Tiene usted? Bien, bien. Oye, primero que todo, yo soy bien bruto para esto de la tecnología, así que espero que esto salga bien. Para mí es totalmente nuevo, así que les pido paciencia y vamos a intentar que esto fluya porque en verdad es la primera vez que yo hago una clase de esta forma. ¿Ya? Eh, Hablábamos con los jefes de carrera, también hablaba con Fernando, que dado el tiempo transcurrido y que solamente alcanzamos a hacer 3 clases, lo ideal en esta sesión, ¿cierto?, es que retomemos un poco los temas que conversamos en su momento, porque considero que son temas fundamentales dentro del área del derecho y también tocan de una forma importante las cosas que en parte hemos vivido como país estos últimos 2 meses. Así que esta clase va a tener por objeto ser una suerte de revisión de lo que ya se vio, para poder retomar, ¿cierto?, la dinámica del curso y poder avanzar en los temas que yo sé que a ustedes también les importan mucho, como lo son los temas de la construcción. Le vamos a enviar a través de Fernando, ¿cierto?, el calendario, el temario, la PPT, y también la fecha en la cual se va a hacer la evaluación, que va a ser en el mes de enero, ¿ok? Así que lo vamos a mantener informado y ojalá que este tema de la clase de distancia funcione. Tienen toda la libertad para preguntarme lo que estén pertinente. Y como yo les decía, soy bien neófito en esto. Estoy con una versión básica del programa Zoom, que entiendo que va a durar 1 hora. Después de la hora vamos a hacer un break y vamos a intentar iniciar con otra sesión. ¿Ok? No se puede poner. Lo que dije, ¿se escucha, Fernando? Sí, profesor. Mire, a Felipe, perdón que interrumpa, les pediría si pueden desactivar a los chicos, le digo, si pueden desactivar el micrófono que se les escucha. No sé si manejan lo que le digo. Como escuchan, se le escucha entrecortada al profesor. Entonces, le pediría si pueden tener desactivada la mayoría del tiempo. Si se les pide hablar, desactivan el micrófono. Ahí lo desactivaron. Ah, sí, nada, ¿Listo, sí, profesor? se escuchaba como un eco. Sí, Ya. bueno. Como yo creo que la situación país lo amerita, ¿cierto? Vamos a partir nuevamente conversando. Si quieren, por favor, interrumpirme, activen el micrófono y lo conversamos. En este sentido, acá hay libertad de cátedra. Pueden opinar lo que quieran, con respeto, por supuesto. Yo creo que es importante que volvamos a hablar del tema del Estado de Derecho, de las normas, y de esta tan vapuleada, ¿cierto?, y manoseada Constitución, de si la cambiamos, no la cambiamos, qué cosas hay que cambiar. Yo creo que a la luz de todo lo que ha pasado en el país, y sin darle ninguna carga ideológica ni tomar partido, por cierto, está claro, ¿cierto?, que Chile, una sociedad que se considera moderna, necesita, ¿cierto?, de principios, de normas, y de que se respeten la opinión de los otros. Para eso, ¿cierto?, tienen que haber, por un lado,
como hablábamos en su momento, normas de convivencia, normas de educación y normas jurídicas. Y cada uno también debe estar conteste de cuál es su función en la sociedad. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos derechos, tenemos obligaciones, las autoridades tienen derechos y tienen obligaciones y cada uno debe cumplirlas. Porque si no se cumple, creo que el mejor ejemplo es lo que ha pasado, insisto, estos últimos 2 meses, en la cual el Estado, evidentemente, digo, ojo que digo Estado, no digo gobierno, para que no crean que me estoy abandonizando con alguno o con otro. Claramente el Estado en los últimos 50 años no ha estado a la altura, ¿cierto? Se adoptó un régimen, ¿cierto? De una forma de ver las cosas. En su momento, ¿cierto? En la época de la dictadura, se eligió el rol de un Estado subsidiario, esto es que el Estado, ¿cierto?, solo interviene en la actividad económica o la actividad social cuando un tercero, cuando un privado no se encuentra capacitado para hacerlo. Entonces yo creo que los hechos han demostrado que este Estado subsidiario, este liberalismo extremo, ¿cierto?, de nuestra sociedad, claramente no dio el ancho. Creo que no creo, sí es verdad esta cosa. Hubo abusos de parte de muchas personas, de muchos del sector privado, y finalmente, ¿cierto?, la sociedad, cualquiera sea su clase baja, clase media, ¿cierto?, se sintió sobrepasada porque sentía que de forma constante era abusada. Y yo creo que es un paradigma súper interesante porque fíjese que Chile, en los últimos, no sé, 40 años, fue el paladín de la libre competencia. Y en teoría, la libre competencia, ¿cierto?, garantiza mejores posibilidades, mejor acceso a la sociedad, a los ciudadanos, a la gente. Y eso no se dio. Basta con ver, ¿cierto?, y que ha salido a la colación, ¿cierto?, en muchas oportunidades, que muchas empresas que eran, entre comillas, paladines de la libre competencia, como el retail, como las farmacias, finalmente los tipos se ponían de acuerdo entre ellos y tenían monopolios. O sea, el Estado claramente falló porque el Estado no fiscalizó a estas instituciones y dejó que actuaran en su libre albedrío con las consecuencias y este estallido social, ¿cierto?, que todos hemos visto. O sea, claramente, aquí en fondo enganche con lo que hemos hablado, las normas no funcionaron, o lo que es peor, las personas no hicieron cumplir las normas. Entonces, se dan cuenta que si uno tiene una norma, y esa norma no es realista, y esa norma no se hace cumplir, eso en forma indefectible, ¿aló? Eso en forma indefectible, ¿cierto?, va a llevar a que en algún momento la sociedad se va a quebrar. ¿Ok? Entonces, yo creo que todo lo que ha pasado, los horrores que han pasado, sirven mucho, que se entienda, por favor, sirven mucho para el contexto de lo que hemos conversado, de las normas, de esta suerte de instrucción al derecho que hicimos en su momento. Y nos encontramos, yo creo, en un momento, aunque suena un poco ciútico, histórico, en cuanto a que tiene que haber un punto de inflexión. Deben crear nuevas normas, esas normas deben ser consensuadas, deben ser respetadas por todos, pero también hay un tema no menor, que como sociedad, ¿cierto?, y ustedes que son mucho más jóvenes que yo, lo han vivido, hoy por hoy no hay una credibilidad hacia las instituciones. Alguien está con el micrófono activado y me rebota. Les pido por favor a los que quieran activados que lo pongan en silencio y si quieren hacer alguna pregunta lo activen, porfa, porque en verdad me llega como un rebote. Bueno, entonces, al no haber credibilidad a las instituciones, evidentemente el concepto que lo comentamos en clases del Estado de Derecho cae. Y al caer un Estado de Derecho, significa, como dicen por ahí en el fútbol, que nos fuimos a la B. Ya no creemos en el Congreso, ya no creemos en el Poder Ejecutivo, no creemos en la municipalidad, no creemos en nadie. Y el punto es que si uno no cree en nadie, ¿a en quién cree? Y la sociedad ha demostrado que lamentablemente nosotros, sin un gobierno, sin una autoridad,
sin instituciones, no va a funcionar y volvemos casi a la Edad Media. Entonces, insisto, nos encontramos en una encrucijada súper interesante, en la cual todos tenemos que participar, tenemos que aportar en lo que nos corresponda, y también definir cuál es el rol que nosotros que queremos que tenga el Estado. Porque, insisto, hoy por hoy tenemos un Estado subsidiario que toma palco, le da la iniciativa a los privados tienen participación en el agua, en la industria pesquera, en la industria minera, pero han abusado del tema. Hay situaciones que evidentemente deben ser corregidas, temas ambientales, temas sanitarios. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién es? ¿Claudio? Claudio. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Bien y usted, profe? Bien, gracias. Perdón, ¿están todos bien? ¿Están todos tranquilos? ¿No hubo ningún herido, nada de ustedes? ¿Aló? Estamos bien, No, estamos bien. por acá, todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. Todo bien igual por acá. Todo bien, profe, Qué todo bueno. bien. Cuéntame. Profe, una consulta. Antes de Sí. esta constitución de 1980, ¿también se refería al Estado como un Estado subsidiario? No, no, no. Mira, anteriormente, o sea, de partida, por ejemplo, la constitución anterior al 80 es de 1925, ¿ok? En el gobierno de Jorge Alessandri, ¿ok? Y anterior a eso, habían otras constituciones que eran bastante precarias, incluso se hablaba de reglamentos constitucionales. En la Constitución del 25, ¿cierto? Si bien no se dice expresamente, el Estado era un Estado solidario, o sea, era un Estado potente, robusto, ¿ya? Que intervenía en muchas actividades económicas del país, ¿ok? Recuerda que hasta antes, durante mucho tiempo, muchas empresas eran estatales. Por ejemplo, Silectra, que ahora se llama Enel, era estatal. CTC. CTC se llamaba Cooperativa de Chile. El Estado, por ejemplo, construía viviendas, en el caso de ustedes, a través de la Cormu, de la Cordi. Entonces, Y ANSA. para que seamos súper objetivos, yo sé que cuesta aquí ser objetivo porque evidentemente aquí cada uno tiene una carga ideológica y voy a intentar ser lo más profe posible. Pero ese Estado solidario, ese Estado que era como el Estado papá, tampoco resultó. Y no pensemos solo en Chile, pensemos en otros países en que el Estado papá tampoco resultó. O sea, pensemos, por ejemplo, e insisto, por favor, voy a dar los dos casos. Pensemos, por ejemplo, en la Unión Soviética. Pensemos en todo el bloque oriental, en la cual en Rusia se llegó al extremo de decidir cuánto trigo se producía y no se producía. Yo les invito, que en algún momento de ocio, por cierto, se lean los planes quinquenales de la Unión Soviética, y era una locura. O sea, ellos controlaban hasta el precio de las cosas, ¿ya? Entonces, al final, el hombre, el ciudadano, quedaba reducido, yo diría, a la mínima expresión. ¿Y qué es lo que pasaba? Como el Estado controlaba todo, también se producía un exceso, porque no dejaban que un tercero, y cuando digo tercero no me refiero a un empresario, sino que no dejaban que un panadero, por ejemplo, fijara el pan ni más barato ni más caro, sino que era a ese precio. ¿Ok? Entonces, el caso, vuelvo a Chile, y esto es una opinión personal, aquí podemos tener opiniones distintas, yo quiero dar mi opinión. El caso de Chile, ¿cierto? Este rol del Estado solidario, el Estado papá, tampoco funcionó. Tampoco funcionó. Y al final el Estado terminó con una deuda gigantesca, una carga tremenda, y no daba la solución tampoco a las personas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un golpe de Estado, ¿cierto? Con todas las consecuencias horrorosas que todos sabemos, y el gobierno militar tomó una decisión totalmente distinta, aplicó políticas gringas, políticas keynesianas, y Chile se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo, y el Estado pasó a ser subsidiario. ¿Ok? Eso significa que el Estado solo intervenía o interviene cuando el particular no puede hacerlo. Pero eso importaba algo eso significaba algo muy importante, esto es perfecto. Le entrego la iniciativa al privado, pero también lo controlo.
E insisto, claramente a la luz de lo que ha sucedido en los últimos 10, 15 años, eso no pasó. Y todo el mundo, todos, miraban para el lado. ¿Por qué? Porque el ingreso país aumentó las exportaciones, Chile se veía maravilloso, pero eso evidentemente significó que se cometieran muchas injusticias y todo ese crecimiento de la cual todos se vanagloriaban, no llegaba a todo el mundo. No llegaba a todo el mundo. Se imagínense el tema de las mineras. La minera que en Chile pagaba un impuesto absurdo y todo se le iba al extranjero y ni siquiera pensar por parte de ellos en los temas ambientales. O sea, claramente pasamos de un modelo A a un modelo Z y hoy por hoy recién estamos transparentando el que nos dimos cuenta de que el sistema que todos pensaban que era maravilloso tampoco lo es. Entonces, el desafío siguiente es, bueno, ¿qué queremos ahora para el país nosotros? ¿Queremos volver a este estado papá? ¿Queremos mantener este estado que mira de lejos y se mete poco? ¿O bien una solución intermedia? Entonces, muchos, ¿cierto? Ustedes me imagino habrán escuchado, no, que tenemos que ser como Finlandia, tenemos que ser como Noruega. Sí, puede ser. Pero eso significa que el Estado también tiene que hacer su pega. Porque históricamente el Estado, ya sea Estado papá o Estado liberal, no ha controlado y no ha sido eficiente. O sea, imagínense ustedes, que imagino que algo conocen de cómo funciona el Estado, y cuando egresen y trabajen con el Ministerio de Vivienda, con las instituciones de las municipales, se van a dar cuenta de lo ineficiente que es el Estado. O sea, hoy por hoy el Estado, en vez de ayudar en muchas cosas, perjudica o enlentece las cosas. O sea, el Servi, por ejemplo, el Servi de ustedes de la quinta región, y aquí, chuta, me están grabando, sorry, es un desastre. Aquí, arriesgo querella, como decía el Cupuchento, es un desastre. Los proyectos se demoran el doble de lo que deben demorarse. Y ni hablar, por ejemplo, y nuevamente a riesgo de demanda, pero que alguno de ustedes me defienda, sea el testigo, la DOM de Viña del Mar también es complicada. Entonces al final tú dices, chuta, si lo de antes, Estado papá, no funcionó, y lo ahora tampoco funcionó, ¿con quién me quedo ahora? ¿Qué es lo que hago? Y ese es el desafío que tenemos. ¿Qué sacamos, por ejemplo, con decir, no, que las FP sean estatales? Sí, yo creo que deben serlo, estoy de acuerdo, porque el sistema de ahora es un desastre. Pero perfecto, si lo entregamos al Estado. Yo les digo, ¿vamos a confiar en que el Estado lo va a hacer bien? Yo fui empleado público, y me hago cargo de mis palabras. ¿Le vamos a entregar esa responsabilidad al Estado con las herramientas que tiene ahora? ¿Vamos a hacer que sea el Estado? ¿Los chicamos? ¿Qué hacemos? Entonces, en verdad, como le decía hace un rato, Claudio, estamos en una encrucijada y hay que decidir muy bien lo que queremos como país. Hay que cambiar miles de cosas que son tremendamente injustas y abusivas. Pero yo, personalmente, tengo susto de cómo lo vamos a hacer. Hay que hacer un cambio, obvio hay que hacer un cambio. Pero el punto es que ese cambio sea para mejor y que después no nos estemos lamentando en 10 o 20 años más que lo hicimos mal de nuevo. Porque fíjate, Profe, otra consulta. Los mecanismos que se están adoptando ahora, entre comillas, para hacer el cambio de la Constitución, ¿me los podría explicar, profe? Es que, por ejemplo, yo soy muy ignorante en todo no, esto. tranquilo, no, sí, cuesta entenderlo. Porque de partida, todo este tema de la Asamblea Constituyente, o proceso constituyente, o convención constituyente, como lo quieran llamar, ¿cierto?, las personas, no tiene una consagración constitucional. ¿Ok? La Constitución, lamentablemente, debe ser cambiada en un Congreso, porque no se les olvide, ¿se acuerdan cuando yo le hice la pirámide invertida de Hans Kelsen? Que era ese triángulo. Sí. Ya. ¿Se acuerdan que ¿Te acuerdas que la Constitución estaba arriba? No debemos olvidar que la Constitución es una ley, ¿ok? Y es la ley base de un país, ¿cierto? Por tanto, las leyes son modificadas, perdón, más fácil, las leyes se hacen, aunque nos duela hoy por hoy, en el Congreso Nacional. Sí, sí. Ese es el poder legislativo. Por tanto, las leyes deben ser modificadas, perdón, deben ser dictadas
modificadas o derogadas en el Congreso. ¿Ok? Por tanto, aunque a algunos les duela y a otros les duela menos, la Constitución va a tener que ser aprobada en el Congreso. ¿Perfecto? Lo que pasa es que previo a que vaya al Congreso, vamos a ser todos, la ciudadanía, la que va a decidir qué es lo que quiere como Constitución. Y ahí está el tema de discusión, que yo tampoco lo tengo tan claro porque aún no se ponen de acuerdo. Recuerden, perdón, que los partidos políticos nombraron expertos en cada área, ¿cierto? O sea, cada partido nombró expertos, ¿cierto? Y hay como 12 personas reunidas para intentar darle un procedimiento a esto. Y ahí se ha hablado de todo. Por ejemplo, hay algunos que dicen que aquí se van a armar una suerte como de cabildos, y se van a elegir a personas que van a recoger las inquietudes del resto, de nosotros, ¿cierto? Y de eso se van a armar ideas fuerzas, y sobre eso van a girar las ideas fuerzas de esta nueva Constitución. ¿Me siguen? Sí. Claudio. Entonces, ahí también hay un desafío bien interesante, porque no queda claro, por ejemplo, cómo se va a elegir a estos representantes. Porque, perdónenme, pero si este representante va a ser de un partido político, ya sea de la UDI o del Partido Comunista, chuta, cualquiera tiene el legítimo derecho a decir, oye, no, pues, ese gallo es político, viene y representa a la misma clase que nosotros no queremos. Entonces ahí hay un problema. Y por otro lado, ¿cierto? La Constitución, aunque nos duela, también tiene que ser redactada por gente que sepa, pues. Y aquí no quiero ser peyorativo, pero yo no puedo pedirle, estimados, a un ginecólogo que redacte la Constitución, pues. Es como que usted diga, oye, no, pero ¿cómo el abogado va a hacer el edificio? Entonces, quizás, esto es una idea mía, capaz que sea una tontera, lo que hay que hacer, ¿cierto?, es reconocer, captar qué es lo que nosotros, como ciudadanos, queremos de la Constitución. Por ejemplo, Claudio, si tú me preguntas a mí, a nivel de Constitución, el agua no puede ser privada. El único país en el mundo en el cual el agua es privada es en Chile. Y eso es una locura. Claro. El agua debe ser por definición un bien de todos, administrado por el Estado. Por ejemplo, en otros países el agua, el derecho de agua, a ti te entregan una concesión. ¿Ok? Y una concesión significa que el Estado te entrega a su contigo un contrato y, comillas, te arrienda o te presta por un determinado tiempo algo. ¿Ok? Eso, por supuesto, que tiene que ser un eje clave. Porque imagínense, ustedes van a vivir un periodo de sequía jamás experimentado en la humanidad. Y hoy por hoy, bajo el régimen actual, unos pocos se van a quedar con todo el agua. Y otra cosa, por ejemplo, y a mí también siempre yo discuto esto en buena ley con amigos y todo, muchos pensamos también, y aquí hay un punto re importante, Claudio, que todo se va a cambiar con la Constitución. No, eso no es tan así. Por ejemplo, el tema de la AFP, el tema de los remedios de los adultos mayores, eso tiene que ver con la Constitución. La AFP está consagrada en un decreto ley, porque esto de la época de la dictadura, en 1500. Esto se cambia en el Congreso y punto. Lo que hace es que tiene que estar la voluntad. Ahora vuelvo. Lo que sí se tiene que discutir, Claudio, a nivel de Constitución, es el rol que va a tener el Estado del 2020 para adelante. Lo que hablábamos hace un rato de tu pregunta. Vamos a tener un Estado papá, vamos a tener un Estado distante que deja que el tercero haga lo que quiera, o alternativa C, vamos a tener un Estado híbrido, o sea, Estado papá, que también le da algo de libertad, pero en ambos casos yo creo que el Estado sí o sí debe tener un rol fiscalizador. O sea, el Estado tiene que hacer bien la pega, ya sea que controle a los suyos, por ejemplo, que la Consejería de la República, que la Secretaría de Medio Ambiente controle, por ejemplo, a la Dirección de Obras Municipales, estoy inventando, o bien que la Contraloría, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la DOM, controle al tercero. Pero en ambas figuras tiene que haber un control, tiene que fiscalizarse, porque la historia ha demostrado que Chile eso no lo hace bien.
¿Se acuerdan cuando hablábamos? Yo les tocaba el caso de un edificio en Valparaíso que tiene como 40 pisos, un edificio así como color verde tropical en Miami. Yo les pregunté si lo conocen, me dijeron que no lo ubicaban. ¿Se acuerdan? ¿Claudio? Sí. Bueno, ahí es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, ahí se construyó un edificio en virtud de la cual el particular hizo las averiguaciones urbanísticas en la DOM de Valparaíso, pidió un certificado de informes previos, pidió un permiso de edificación y todos se lo dieron. Y después, ups, alguien se dio cuenta de que aparentemente ese edificio no cumplía con la norma. Esto tú dices, y aquí maneja un poco la empatía, uno siempre tiene que colocarse en el lado del otro. Imagínense esa inmobiliaria, no la demonicemos por definición, no todas son malas. Imagínense esa inmobiliaria que cumplió con todos los procedimientos legales, puso un permiso, empezó a construir, invirtió, contrató personas, le dio trabajo a gente, y de repente, ups, surprise, aparece un señor don o un señor alcalde, cualquiera que sea, y dice, oye, aquí hay un problema. Entonces, eso es un muy buen ejemplo que te da cuenta que en Chile las instituciones no funcionan, no fiscalizan. Y ahí claramente hay que meter mucha plata para que la gente sea más profesional y haga bien su pega. Porque también si tú le pagas poco, por ejemplo, a los empleados públicos, o no un sueldo acorde al mercado, las tentaciones de cometer errores y horrores es súper alta. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que nosotros, como sociedad, deberíamos definir cuáles son los ejes por los cuales queremos que gire esta nueva constitución. Pero insisto, hay muchas cosas que podemos cambiar ahora. La AFP, por ejemplo, no tiene nada que ver con la constitución. Se puede cambiar con un decreto de ley, o sea, perdón, una ley. Ahora, uno ve que hay voluntad para algunas cosas y no para otras. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Bueno, Profe, dígame. otra consulta es que, ¿por qué el sector público siempre está tan mal visto como el sector privado? Yo creo que ese es como el principal ¿Siempre es que, como perdón? visión de la gente. ¿Siempre es que? ¿Por qué el sector público siempre se ve tan mal versus el sector privado? Yo creo que ese es como el gran pensamiento que tenemos todos, por eso mismo uno tiene miedo de tener un Estado solidario, como decía usted en un minuto. ¿Tú Pero dices que está mal visto? ¿A eso te refieres? sí, como que el sector público uno sabe que las cosas funcionan mal, como decía usted, po, Chuta, que ¿sabéis qué? Aquí, esta parte la vamos a borrar, Fernando, sin la grabación, ¿eh? No, esto pero vamos a decir lo mismo. A ver, yo creo que hay un tema histórico, sociológico, quizás de identidad de nosotros los chilenos, que en general, y me voy a buscar mis palabras, no todos los chilenos tienen la misma iniciativa para trabajar. ¿Ya? Hay algunos que buscan un poco la comodidad o la seguridad. Perdón, me estoy quedando sin tiempo. Denme un segundo. ¿Me siguen escuchando? sí, Sí, ya. profe. Ya. A ver, chuta, yo creo que yo soy abogado nomás, no soy sociólogo, no soy psicólogo, no soy historiador, no soy nada. Pero independiente de si yo trabajo en lo público o en lo privado, lo invito a que piensen lo siguiente. Si yo voy a trabajar y no hay un incentivo importante a que yo cumpla con las metas, si en general a mí no me fiscalizan, si yo haga o no haga la pega, el riesgo de que me despidan es inferior a otro lugar, hay mucha gente que va a elegir eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la comodidad. Hay mucha gente que le gusta estar quizás en la zona de confort, lo cual no tiene nada de malo. Pero lamentablemente el Estado históricamente ha demostrado que genera una zona de confort. Porque si bien la remuneración no puede ser, quizás no es tan alta, aunque ojo, para los profesionales generalmente la remuneración es bastante cercana al mercado privado.
hay gente que se contenta con eso, el Estado en general avanza más lento, el Estado por definición fiscaliza y no crea, entonces eso va dando lugar a que la gente se va relajando. O sea, por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia, yo trabajé mucho tiempo en el sector público, la pasé súper bien, aprendí mucho, muchas de las cosas que yo hoy por hoy ejerzo en el mundo privado, lo aprendí en el sector público, es una muy buena escuela. ¿Y sabes por qué es una muy buena escuela? Porque navegar en el sector público es súper difícil. Porque hay una serie de restricciones para poder actuar, me refiero a normas. Pero por otro lado, tú, aunque no hagas la pega de la mejor forma, igual te van a pagar el sueldo, Claudio. En cambio, en el sector privado, como tú funcionas en general en base a resultados, por ejemplo, en el caso de ustedes, estoy inventando, tenemos que tener la losa en 15 días, tenemos que tener el edificio en 6 meses. Tú sabes que si no cumples, es altamente probable que te vayan a despedir, ¿o no? En cambio, en el sector público, las metas son más abstractas, po. Yo creo que por ahí está el tema. Y ojo, quizás eso es transversal a todo el sector público en todos los países, porque tú no funcionas en base a metas. Y por ahí va el tema. Yo en lo personal, bueno, tuve algunos problemas en un momento de sector público, y yo me fui porque igual estaba, comillas, me estaba dando cuenta de que no había mucho crecimiento. ¿Okay? Los desafíos eran siempre lo mismo, y el cargo que tenía yo más arriba ya era el cargo político, y yo no soy político, yo sabía que jamás iba a tener un cargo mayor, nunca iba a ser un jefe de servicio ni nada por el estilo, porque yo no soy político. Entonces, insisto, es una visión, Claudio, muy personal. Yo tengo los mejores recuerdos del sector público, aprendí mucho, y trabajo mucho con el sector público, pero evidentemente los incentivos a hacer mejor la pega, ya sea positivos o negativos, son más fuertes en el sector privado. Ya sea porque si no cumplís con la meta te van a despedir, y si cumples con la meta te van a dar un bono o lo que sea, y vaya a poder ascender más rápido. El sector público te quedas encasillado, uno funciona en base... Es un tema también no menor, Claudio, ¿eh? El sector público, los que son contratados, de contrata o de planta, funcionan en base a grados. Sí, sí, sí. El grado 8 te invento, ¿eh? Gana 100 pesos. El grado 7 gana 200. Pasar de un grado a otro, chuta, hay que matar como a 3, po. Entonces al final, insisto, la gente se va quedando en la zona de confort, es súper respetable, cada uno elige dónde quiere trabajar, pero el sector privado tiene eso. No sé si te puede igual, ojo, es una reflexión, más que una pregunta legal. Sí, profe. Ya. Bueno, Fernando, tú puedes chequear que seguimos grabando. Yo tengo grabando, me sale bien, ¿eh? No sé, espero que después quede todo grabado. Siguiendo con el tema de las normas, ¿cierto? Nosotros partimos, ¿cierto?, hablando de normas sociales, normas de convivencia, ¿cierto? De ahí saltamos, ¿cierto?, al tema de la Constitución que estamos hablando ahora. Pero también conversábamos en su momento que hay normas jurídicas que son propias de cada sector. Y ahí también, y esto es un poco el anticipo de lo que vamos a ver más adelante, cuando entremos ya a la parte más entretenida, ¿cierto? Que hay normas que son aplicables a actividades propiamente tales. Y en el caso en cuestión, ¿cierto?, que les aplica a ustedes, ¿cierto?, tenemos normas urbanísticas, normas constructivas. Lamentablemente, ¿cierto?, no existe, por ejemplo, un código de la construcción, así como sí hay un código del trabajo, un código civil, un código penal, un código procesal. Entonces, en materia constructiva y urbanística hay, yo diría que demasiadas normas que regulan la actividad, lo cual evidentemente hace difícil su estudio y su aplicación. Están todas consolidadas en un código, o sea, un código por definición es un
un compendio de normas que regulan una actividad. Y en ese sentido, ¿cierto?, en materia urbanística y de construcción, tal y como comentamos, ¿cierto?, en alguna clase, el documento fundamental, ¿cierto?, que regula una actividad es la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Okay? Y ahí ustedes pueden encontrar una serie de normas constructivas y urbanísticas y también relacionadas con el uso del suelo. Por otro lado, nosotros también conversamos, la denunciamos, evidentemente aún no hemos centrado a explicar en detalle estos temas. Tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. La ordenanza, ¿cierto?, no es una ley, sino que, como el nombre dice, es una ordenanza, es un reglamento, y eso emana de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Vivienda, para dictar normas que regulen una actividad. Esos son los dos grandes cuerpos que regulan la actividad constructiva. Pero también, y como ustedes saben, porque lo hablamos, y ustedes creo que lo habían pasado en algunos ramos, también una serie de normas que regulan temas técnicos. Las normas chilenas, las normas sobre ascensores, hay normas sobre hormigones, hay una serie de normas que regulan la actividad, y ustedes las conocerán, imagino, en su momento, y sobre todo desde el punto de vista técnico. Aparte de las normas de orden público, como las que yo nombro, siempre, ¿cierto?, la actividad de la construcción se relaciona ya sea con un privado o con un ente público a través de contratos. Y así también en su momento enunciamos, y lo vamos a ver, ¿cierto?, Dios mediante en enero a esta altura, ¿cierto?, existen los contratos de construcción. Y ahí vamos a ver, estimados, que hay diferentes formas de contratar. Así, por ejemplo, existe la modalidad, nosotros hemos escuchado, a suma alzada, a precio unitario, lo cual va a determinar la forma en que el constructor, la constructora, se va a relacionar con su contraparte. Y en materia de entes públicos, nos vamos a encontrar con que existe la figura de la licitación pública, que es, yo diría, la forma más común en la cual el Estado contrata. También existe la licitación privada, los tratos indirectos. Por otro lado, también, dentro del contexto de la ejecución misma de esta licitación, nos vamos a encontrar con que existen las concesiones. Y ahí, Claudio, hay un ejemplo bien interesante de cómo el Estado asume el rol subsidiario. Aquí vamos a quizás un análisis bien entretenido. Hasta el año, estoy inventando el año, 70, 80, ¿cierto? ¿Quién construía las carreteras? Pregunto. el Estado, El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas o lo que fuere. Entonces era el Estado el que metía las lucas, ¿cierto? Y empezaba con sus trabajadores a construir una carretera. ¿Ok? A partir de la década del 90, ¿cierto?, surge la figura de las concesiones de obras públicas. Y, por ejemplo, ¿ustedes saben quién construyó la autopista La Costanera Norte? No importa, si la construyó un Estado, un privado, la construyó un consorcio español. ¿Ok? Y ahí lo que hubo una licitación en virtud de la cual el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, llamó a una licitación para otorgar la concesión de esta autopista, ¿ya? Y ese privado, ¿cierto?, participaron muchos privados, por cierto, asumieron la obligación de construir la carretera, ¿ok? Y a cambio de esa construcción, ¿cierto?, obtuvieron el derecho a cobrar por el tránsito de ella. ¿Ok? Esa es una concesión de una obra pública. Eso definiría qué es lo que es. Es un contrato de construcción en virtud de la cual el Estado le entrega la facultad a un tercero para que ejecute una obra pública. Porque esa carretera es una obra pública. Si bien está entregada en concesión, para que se entienda, en arriendo, no sé, por 40, por 50 años a esta empresa,
en algún momento esa carretera va a volver a ser propiedad del Estado. ¿Me siguen? Claro. Entonces, ahí Como lo que nuevamente... pasó con el TAC, ¿no, profe? Exacto, o sea, el tag, ¿qué es lo que es el tag? El tag es lo que tú pagas, es el derecho que tú pagas por usar, ¿cierto? Por usar la carretera. Y fíjense ahí como nuevamente caemos un poco en lo que hablamos al principio, que nuevamente el Estado fiscaliza mal, nuevamente el Estado, a la luz de lo que ha sucedido, y yo entiendo que tuvo buena fe, por cierto, hizo un mal contrato. O sea, ¿cómo es posible de que esa carretera, estoy hablando de acá de Santiago, es solo de los centralistas, pero esa carretera tiene unos horarios de cobro que a veces tú pasas por un TAC, pasas por un pórtico y pagas como 2.000 pesos. Algunos tenemos para decir, pero si son 2 lucas, sí, pero multiplica 2.000 pesos por, no sé, 500.000 autos Y de por día, vuelta. y de vuelta. Entonces, ahí tú dices, a ver, yo entiendo que este particular, ¿cierto? Hizo una inversión gigantesca, se atrevió a hacer algo que el Estado no quiso hacer, perfecto, y por eso tiene derecho a ser remunerada, a pagarse. Pero chuta, no hay que ser matemático, ¿cierto? Para darse cuenta que si uno empieza a sumar lo que le cobran en TAG versus lo que le costó la carretera, esa empresa debe tener ya neteado sus costos y sus utilidades hace como 8 años. Po. Entonces al final tú te das cuenta nuevamente que el particular, de alguna forma, no sé si usar la palabra abuso, pero se aprovecha de este Estado que mira de lejos. Entonces, a veces, por ejemplo, imagínense, ustedes cuando, creo que la que también es privada, esta carretera que va de Viña a Limache, creo que también es privada esa, corrija si me equivoco, pero ¿cómo no a uno le va a dar rabia si estás pagando un TAG o un peaje y te encontrás con una carretera que está llena de hoyo, o que hay un taco gigantesco, y tú dices, perdón, estoy pagando por esto, y estoy en un taco, o hay un hoyo, o no sé qué cosa? Claramente ahí el Estado falló, po. El Estado no fiscalizó. ¿Se dan cuenta, no? Y eso es lo que a la gente le raya. Porque en el fondo, mucha gente piensa, chuta, yo doy, pago, pago y pago, y yo obtengo a cambio un servicio que no está acorde a lo que quizás el Estado tuvo en fin o como objetivo. Y yo creo que, fíjate, por rebote llegamos, la concesión de obra pública es un muy buen ejemplo. Y así también tenemos miles de cosas. Por ejemplo, las concesiones marítimas. Ustedes saben que todas estas empresas ¿cómo se dice? Que crían salmones, lo hacen en los lagos, ¿no? O en el mar, ¿no? En los lagos. Esos lagos son de todos nosotros, pues. Si los lagos no son privados, pues. Yo sé que me va a decir, profe, pero sí, pero por definición, los lagos son públicos. Entonces, yo, Ananía González, un simple personaje de la calle, puedo decir, oye, perdón, ¿y por qué carajo aquí tienen plantados salmones? Cuando basta con meterse a Google para ver que los salmones son los animales más depredadores, nosotros, pero no son animales, son peces, más depredadores, ¿cierto?, de la fauna, los tengo acá, se la arrancan, ¿cierto?, cada cierto tiempo, lo alimentan, creo que con champion o con doco, y esos bichos contaminan el lago, po. Entonces este personaje, ojo, hoy día amanecí muy marxista, esos personajes explotan un lago, pagan una concesión mínima y el Estado no lo fiscaliza. Porque a mí lo personal no me molestaría tanto si yo viera que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Medio Ambiente, me van a garantizar de que esa concesión respeta el medio ambiente, respeta todo esto, pero claramente eso no es así. Claro, no sé si ustedes han alguna vez... Ahí, profe, ¿Perdón? ¿qué pasa? ¿Que el Estado no fiscaliza bien o que el Estado es muy corrompible? ¿Qué pasa? Sí. A ver, yo me inclino, aún creo en la humanidad, Claudio. Yo creo que el Estado no fiscaliza bien. No fiscaliza bien.
no tiene la gente necesaria, o a veces la gente no tiene la capacidad de hacerlo tampoco. Imagínense, no sé, imagínense una planta de, ¿cómo se dice? No, se me olvidó el nombre. Bueno, una jaula de salmones, ¿cierto? En un lago perdido en la Patagonia. Imagínense lo que le va a costar llegar ese inspector del SESMA o ese inspector de medio ambiente a esa zona. Ah, claro. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Insisto, por favor, quiero que seamos lo más objetivo posible. Hay veces que la empresa salmón le dice, oye, pero, no sé, don Juan, yo lo llevo en helicóptero. ¿No les parece raro, chiquillo, eso? Claro. Por más que don Juan sea el paladín de la justicia, chuta, ¿cómo se sentir don Juan viajando en el helicóptero ultra top, ¿cierto?, de la salmonicultura, y que llega allá y se da cuenta que esta empresa no cumple con nada? Chuta, don Juan va a tener la galla de decirle que está dejando la escoba. Yo, personalmente, lo dudo. Lo dudo. Pero volvamos al tema en cuestión. Entonces, estamos hablando de las normas sobre construcción. Yo les dije que en materia pública, lo normal era que el Estado llamaba a licitación para construir algo. Y lo que es muy importante, y lo vamos a ver en su momento, es que siempre hay que tener cuidado, ustedes como constructores, en la forma en virtud de la cual, sobre todo el Estado, está contratando. Porque, por ejemplo, el Estado, estimados, por regla general, contrata a suma alzada. ¿Alguien sabe lo que es a suma alzada? ¿Aló? No muy bien, profe, si puede explicarlo. No se amontonen, no se amontonen. A suma alzada significa que el Estado te dice, don Rodrigo, yo quiero que usted me haga, voy a ser bien burdo el ejemplo, ¿eh? Quiero que usted me construya esta mesa. ¿Ok? Entonces, te dice, hágame esta mesa y no te dice nada más. Y después sobre la marcha te dice, no, es que en verdad yo quiero que la mesa, en vez de 4 patas, tenga 6 patas, tenga 8 patas, mire al oriente, mire al occidente, y tú ya le dijiste que iba a hacer una mesa. Y al final, si tú no dejas claro cómo hacer la mesa, te puede meter en un problema. Le voy a poner un ejemplo real para que sea más fácil. Y nuevamente, perdón a centralista, yo vivo en Santiago. ¿Alguna vez ustedes, bueno, obviamente conocen el Transantiago, ¿cierto? Sí, claro. El Sí, sí. Transantiago, más que un sistema de locomoción, también implicó construir o habilitar calles. La famosa vía exclusiva, en la cual, ¿cierto?, la micro, por ejemplo, en Grecia, para los que han ido al Estadio Nacional, en Grecia hay 4 pistas, y las 2 pistas de izquierda son para buses. ¿Ok? Sí. Eso se llama un corredor de transporte público. ¿Ok? Ahí, lo que hizo el Estado, a través del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Vivienda, y me tocó participar en eso, fue, voy a llamar a licitación para construir este corredor. ¿Ok? Entonces, le decía, en este caso en particular, ya señor, aquí voy a inventar las calles, ¿eh? Usted va a partir construyendo en la Plaza Italia para llegar al Parque Arauco. ¿Se ubican o no? Sí. Ya. Eso es como en el fondo usted va a partir en Viña para llegar al Paraíso, para que nos quede mejor. Perfecto. Usted va a partir tal día. Ok, listo. Ya. Por eso usted se adjudicó el contrato y le va a pagar 1.000 pesos. ¿Me siguen? Ya. Sí, profe. Entonces, llegaba el día 1, estaba, ¿cierto?, Rodrigo, ¿cierto?, con todo su equipo, todos sus trabajadores, y el Estado llega y le dice, don Rodrigo, quédese tranquilo, esta gente que vive acá, porque obviamente había que echar abajo casas, porque había que ampliar las calles. Tranquilo, don Rodrigo, usted va a partir tal fecha y vamos a empezar a demoler de Viña hacia Valparaíso. Listo, llegaba ¿cierto?, don Rodrigo con su retroexcavadora, con sus trabajadores, y le decían, uy, no, perdón, ¿saben qué? No, por aquí no va a partir porque hemos tenido problemas,
y aún no hemos expropiado todas las casas. Piensen que Rodrigo tenía arrendado la retro, contratado a los trabajadores y ya no partía el día 1, sino que partía el día 10. ¿Qué significa eso? Quizás ya Rodrigo va a tener que pagarle 10 días de trabajo a los trabajadores, 10 días de arriendo a la retro, sin trabajar nada. ¿Me vas entendiendo? Entonces después, al día 15, el Sergio le decía, oiga, don Rodrigo, ¿sabe qué? En verdad vamos a partir no en 10 días más o en 15, sino que vamos a partir en 30 días más, y vamos a partir ahora no por Viña, sino vamos a partir por Valparaíso. Entonces, Rodrigo Maluenda, constructora, ya había perdido un mes de trabajo, en la cual él tenía una carta Gantt, ¿cierto? ¿Sabes lo que es una carta Gantt? Sí. Ya, él tiene una carta Gantt, una programación que ya se le había ido a las pailas. Y Rodrigo decía, en un momento Rodrigo, ¿cierto? Habla con el señor y dice, oye, perdón, pero yo tengo una programación, ustedes me dijeron que yo partía por acá, que partía a tal fecha. ¿Qué hacía el serbio? Oye, no, pues, si esto era su malsada. Tú dijiste que por este precio tú lo hacías. Eso pasa mucho cuando uno actúa con el Estado. Que el Estado, como se mueve lento, un poco lo que hablábamos antes con Claudio, perjudica a veces al tercero. Y a ustedes les va a pasar. Y al final ahí se armaron los juicios del puerto de un buque, porque don Rodrigo Maluenda, en vez de partir el día 12 de diciembre, terminó partiendo el 12 de marzo. Y él tenía ya gente contratada. Profesor. Ángel, dime. Pero en ese caso que las modificaciones se hicieron por parte del mandante, el Estado sería el mandante en este caso, claro. Esos gastos no los tendría que correr el mandante por haber solicitado esos como cambios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero lamentablemente ese es el típico concepto de movilidad sumalzada, en la cual tú ofertas ese precio y pase lo que pase, ese es el precio. ¿Por qué? Tú tienes toda razón. Ahí evidentemente hubo una modificación del contrato. ¿Por qué? Porque el tiempo comillas, corrió un mes. Y te lo coloco aún más difícil. Imaginemos que en el caso de este Transantiago, pero te dice, ¿saben qué? Vamos a hacer 2 pistas, perfecto, con estas condiciones. Después te dice, oh, no, ¿sabes qué? En realidad me di cuenta que las pistas en vez de ser de 2 metros, tienen que ser 2 metros 20. Y el Estado tiene la idea de que eso te toca hacerlo a ti. Y eso en materia de tribunales se vive discutiendo y peleando con el Estado. Por eso, vamos a ir con calma, aquí estoy haciendo una introducción, es relevante que cuando ustedes como constructores, ya sea de forma independiente o trabajen en una constructora, tienen que técnicamente formular muy bien el proyecto, las preguntas hacia su mandante, para que quede súper claro qué es lo que se quiere hacer, cómo se va a hacer y cómo se va a pagar. Porque si no, si uno hace mal la pega, puede ser la ruina para la constructora, la ruina. En materia pública, hay una posibilidad de que cuando se llama licitación, hay un periodo de tiempo en el cual el interesado en participar de aquella puede hacer preguntas. Eso se llama periodo de consultas y aclaraciones. Entonces, muchas veces pasa de que los constructores, los arquitectos, no preguntan nada. Y después se dan cuenta de que lo que ellos pensaban que decía la licitación, las bases, no eran así. Entonces, por ejemplo, hay muchas constructoras, sobre todo las más grandes, que lamentablemente tienen que recurrir a un mal necesario, como son los abogados, pues los abogados lean también las bases técnicas, las administrativas, y detecten problemas o controversias futuras en la base de licitación. ¿Y cuál es la gracia? De que si uno pregunta algo en el periodo de consulta o aclaración, y todo aquello que te contesten, forma parte del contrato futuro, y te puedes proteger. ¿Ok? Yo sé que ustedes me dirán, profe, pero que en verdad esto no es mi problema, porque aquí tienen que haber abogados. Sí, es cierto. Pero lo que pasa es que el abogado va a necesitar, sí o sí,
de un técnico, me refiero al técnico, me refiero a ustedes como constructores o arquitectos, que le explique el tema, po. Porque, por ejemplo, yo no tengo nada más remota idea de cómo se construye un camino. Si yo como abogado puedo necesitar que el técnico me explique a mí cómo se hace un camino para yo poder entender y saber si lo que me están pidiendo jurídicamente en las bases es o no procedente. Entonces, no los quiero asustar, pero en verdad cuando uno contrata con el Estado, debe tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Profe, Felipe, dime. consulta, profe, ¿cuál sería el cambio económico o social en el caso que el Estado, por deber, volviese a tomar las construcciones de obras públicas y sociales como parte de su deber como Estado? ¿Existe la posibilidad? Siempre existen. Siempre existen. Y yo no veo nada malo. En la medida, Felipe, que no cometamos los errores del pasado. Pero ¿cuáles fueron los grandes errores? Yo lo digo, por ejemplo, todo lo que son casas fiscales o públicas anterior al año 80, que puede ser el año cuando el Estado dejó de construir, son todas construcciones de calidad. Técnicamente son perfectas. ¿Sabes cuál es el problema? Que el Estado no era capaz de absorber la demanda que había. Claro. Porque había un tema de recursos. Entonces, te das cuenta que con Felipe pasamos a un extremo, pasamos de tener casas maravillosas, pero pocas, y de hecho en Viña hay casas sociales increíbles. O sea, todo lo que es Gómez Carreño son todas casas sociales. Entonces, usted me imagino que vos conoces para esos lados, y son departamentos increíbles. Te pasamos de un extremo a otro. Pasamos de tener mucha calidad a poca cantidad, ¿cierto? Perdón, pasamos de un momento en que había, en la época en que el Estado construía a través de la Cormu, de la Cordi, pasamos a tener casas de muy buena calidad, pero pocas, ¿ok? Y después nos fuimos al extremo. Había mucha cantidad y poca calidad. O sea, recuerden, no sé si ustedes eran muy jóvenes, pero por ahí por el 2000... ¿Aló? ¿Aló? No, profe, la Chuy. Eso, las casas Chuy, po. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Claudio? Yo, profe. Ya. Sí. Sí, pues las casas Chuy, las casas Copeva. En algún momento el Estado los privados construían como micos bienes sociales. Y estábamos todos felices, y todos los años los gobiernos de turno, ya sea Concertación, Piñera 1, oye, hemos reducido la cantidad de campamentos, bla, 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 pero ¿a qué costo? O sea, la gente se iba a vivir a unas viviendas de una calidad deplorable, en la cual se había que ahorrar fierro, había que ahorrar cemento, se ahorraba. Entonces, un poco yendo a lo que preguntaban antes. Sí, el Estado puede volver a hacerlo, y ojalá que lo haga, pero tiene el desafío de poder proporcionar una vivienda digna a todos, po. No a algunos, po. Pues si no vamos a demorar 30 años más, ¿cierto?, en hacer las casas, no va a funcionar. Pero sí podría crear un estándar, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy por hoy, ojo, después de todo lo que pasó con las casas Chuy, las casas Copea, se ha elevado el estándar, seamos honestos. Y de hecho hay un fallo a propósito de las casas Copeva, ya que eran muy parecidas a Chuy, que ¿qué es lo que pasaba? El Estado, ¿cierto?, en su momento, cuando esta gente denunció a la empresa constructora, también demandó al Serviu. Esta fue la época de Frey, ¿ok? Y ahí el Estado, muy suelto de cuerpo, ¿qué dijo en la demanda? Dijo, perdón, yo solamente otorgo el subsidio, doy la plata para que un tercero lo haga. Esa era la defensa del Estado. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema? Perdón, usted no solo da un subsidio, no debe olvidarse que esa plata que usted le da al tercero es una plata de todos nosotros. ¿Me siguen? Por tanto, usted como Estado debe fiscalizar y elevar las normas de calidad. Entonces, nuevamente, esto es un muy buen ejemplo para dar cuenta que el Estado tomaba palco. El Estado decía, oye, aquí están, estoy inventando, las 500 UF de subsidio, haga la obra, yo iré un par de veces a revisarlo, pero no es mi problema cómo quede. Y hoy por hoy, luego de ese fallo, que es como el 2000,
2008, 2009, el estándar sí ha mejorado, pero evidentemente hay mucho que hacer. O sea, yo creo que el Estado puede volver a hacerlo, pero fíjese que nuevamente volvimos como un círculo vicioso, porque para que el Estado vuelva a construir, imagínense cómo debe crecer el Estado. Y ahí yo tengo un dilema, porque el Estado, ya sea en Chile, por ejemplo, ya sea que sea gigante o sea más pequeño, no ha dado el ancho. Y ahí tenemos un problema. Y ahí tenemos casi un problema como sociedad, pues. Lo que hablábamos antes. En la década de los 50, 60, 70, el Estado era gigantesco, no dio el ancho. Después pasamos a un Estado un poquito más chico y tampoco dio el ancho. Entonces, ¿en qué punto encontramos la solución intermedia? En verdad no lo digo, yo no lo tengo claro, no soy simple abogado, pero estamos en un momento, yo diría, crucial de la historia de Chile. No sé si te respondí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya, Sí. resulta. Bueno, siguiendo con el tema de las normas de construcción, yo creo que en materia pública el tema está bastante bien regulado, que no es lo mismo que sea una buena regulación, sino que existe la regulación. Pero en materia privada, el tema es bien distinto. Claro, si yo trabajo en una constructora, ¿cierto?, que va a construir un mall, va a construir un condominio, evidentemente el nivel de sofisticación de los contratos existe. ¿Ya? Y ahí hay contrato de construcción, bien hecho, ningún problema. El punto surge cuando se hacen construcciones más sencillas. Por ejemplo, cuando hay que construir, no sé, una casa en la playa, un lugar comercial, ahí existe un informalismo, yo diría, brutal. Brutal, y la relación entre el mandante y el constructor es súper livianita. O sea, a mí me ha tocado ver muchos casos en que ni siquiera hay contrato, nada, y no hay ningún tipo de garantía, no queda claro bajo qué condiciones se va a pagar la obra, si ha estado de avance o no, y como les decía, ni hablar de la garantía. Y ahí fíjense que se cometen bastantes infracciones e incumplimientos que son tanto o más importantes que la constructora le haga mal a la pega un mall. O sea, yo creo que a nivel MINE o PYME se cometen bastantes irregularidades por el informalismo del tema. O sea, muchos constructores mandan un presupuesto, piden un estado de avance y le echan para adelante, pero no se deja claro qué pasa con sus trabajadores, qué pasa con si la persona se atrasa, qué pasa si hay un accidente laboral, si alguien, esto es súper dramático, si alguien se muere en esa obra. Y créanme que los temas, yo diría, más delicados que me han tocado ver a mí en materia de construcción, de contrato, son justamente estas relaciones que en teoría deberían ser más simples. Pero al final lo simple no siempre es lo correcto. No sé si ustedes, me imagino que deben conocer a constructores que ya se dedican a harto tiempo a esta actividad, pero el informalismo es del terror, del terror. Entonces, también vamos a saber eso, o sea, tampoco es la idea que se conviertan en que todo sea normado y regulado, pero sí me parece que desde la obra más sencilla o fácil para ustedes, hasta la más compleja, debe tener una relación contractual que la respalde y que los proteja tanto a ustedes como a su mandante. Porque imagínense, por ejemplo, que, no sé, pues ustedes lo hacen a la buena onda, no dejan claro los estados de pago, no dejan claro cuándo se paga, cómo se paga, que es lo mismo en realidad, y no les pagan como constructor, y no hay ningún vínculo jurídico.
hay que empezar a construir pruebas para dar cuenta de que tiene una relación. No hay un contrato, no hay nada. Hay algunos que ni siquiera hacen factura, ni siquiera dejan que le transfieran a, por ejemplo, no sé, Fernando Fuentes, constructora, y le dice a Felipe Barras, oye, mira Felipe, ¿sabes qué? Quiero que no me pagues a Fuentes Constructora, sino que le pagues a mi señora, porque en verdad no tengo cuenta corriente. Claro, y después Felipe le paga a esa persona, y después Fernando dice, oye, para un poco, mira, ya me ha pagado. Entonces, el llamado es, y vamos a entregar modelo en su momento, yo sugiero que por todo tiene que haber contrato. Y insisto, vamos a ver que no tienen por qué ser contratos de 50, 100 hojas, tienen que ser contratos que den cuenta, primero que todo, de cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes, de qué es lo que se está construyendo, la forma de pago, las garantías para ambas partes, seguros al respecto, para que todos estén tranquilos. Fernando, tengo una alerta que me está quedando sin tiempo. ¿Te sale algo a ti o no? ¿Fernando? ¿No? No me aparece ninguna alerta. A mí sí, que lo estoy grabando. A ver, niños, ¿les parece que vamos a hacer el break? Volvemos 15 minutos, que quiero que lo que siga quede grabado, porque si no, todo lo que hablemos va a querer nada. Hacemos un break y seguimos en 15 minutos, 20 minutos, por favor. Sorry, soy nuevo en esto. Fernando, te llamo, Fernando. Vale, Te llamo, Fernando. 25. Ya. Te llamo. Vale, gracias. Nos vemos. Ya.